Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo Conoce a tu Ministro, un espacio promovido por ICARE para escuchar de primera fuente las prioridades, diagnósticos y planes de trabajo de quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir las políticas públicas de nuestro país. Este ciclo busca aportar contexto y comprensión sobre las prioridades, desafíos y definiciones en conversaciones con los ministros de Estado que permitan ir más allá de la contingencia para profundizar en sus visiones. Hoy nos acompaña el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Raúl. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por su tiempo, por la disposición además a conversar en un ministerio siempre contingente. Sabemos que la agenda está apretadísima, así que muchas gracias por acompañarnos. La invitación, ministro, y a todos quienes nos acompañan esta mañana, es conocer un poquito, como dice el titular, ¿cierto?, de la invitación, conoce a tu ministro, un poquito acerca de usted, de su trayectoria, evidentemente, aquellas cosas que pocos saben. Yo estuve averiguando algunos datos y algunas cosas interesantes que vamos a contar hoy día, sus convicciones y, sobre todo, obviamente, sus desafíos y oportunidades al frente de una de las carteras, me atrevería a decir, más importantes, como es la cartera del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Quiero agradecer asimismo a los socios colaboradores de ICARE, cuyo compromiso hace posible estos espacios de diálogo constructivos para abordar con una mirada amplia los desafíos del país. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, aprovecho de agradecer la invitación a Magdalena, por supuesto a ti por estar entrevistándome, a todos los asistentes, así que encantado de estar acá. Perfecto. Ministro, quiero empezar rompiendo un poquito el hielo, ¿ya? Y en primer lugar estuve averiguando algunas cositas. Su equipo me transmitió algunas cosas relevantes, vamos a ver. Y entre otras cosas me contaron que usted viene de una familia bien diversa, ¿cierto? Su mamá es artista, su papá es abogado, tiene un hermano ingeniero. ¿Por qué decidió estudiar ingeniería comercial, además de una serie no menor de posgrados que estudió después? Bueno, mira, efectivamente somos una familia diversa. Siempre estuve entre las humanidades y las ingenierías, ¿no? De hecho, estuve primero estudiando un par de años ingeniería civil y después me cambié a comercial para seguir economía, la carrera economista. Y bueno, fue algo que se fue dando más o menos naturalmente, ¿no? Siempre tuve un interés también por lo público, por lo social, y ahí descubrí que la economía era un muy buen camino para... Era su ámbito. Exacto. Y ministro, esto lo empezó a descubrir en su época escolar. Estudió en el antiguo Liceo 11, Así es. Hoy Colegio Rafael Sotomayor, al cual entiendo además hace algunos días volvió y le hicieron un lindo reconocimiento. ¿Cómo fue encontrarse con su ex colegio, ¿cierto? Sí. Y con las nuevas generaciones el día de hoy? Bueno, fue muy bonito, fue una invitación de la Corporación de Educación de Las Condes, la alcaldesa San Martín, en contexto de la inauguración del año académico. Entonces tuve la oportunidad de ir y dar unas palabras e incluso encontrarme con algún profesor o inspector por ahí. Ah, sí. Después de... ¿Y qué recuerdos tenían los profesores décadas de usted, ministro? No, no se acordaba. Eso puede ser bueno. No. Oiga, ministro, explorando un poquito algunas cosas, me dijeron que le gustaban las mascotas. Tiene un perro y un gato, como usted dice, no discrimina. No, somos inclusivos. Sí. Y que además tiene raíces alemanas, su mujer raíces italiana, pero usted se define más chileno que los porotos. Así es, sí, efectivamente, tanto mi familia paterna y materna tenemos, ¿cómo se llama?, ascendencia de Alemania, desde la colonización, ¿cierto?, en Yanquihue, el primer barco que llegó a Chile en 1852, ahí venía uno de mis antepasados, y también por el lado de mi padre, y claro, mi señora también tiene ascendencia europea, pero muy chileno, de hecho. No sé si vieron una nota de prensa hace poquito sobre los regalos de los ministros. Sí. Bueno, ¿Qué le regalaron, ministro? El regalo que más llamó la atención fue de la Federación de Panaderos, una bolsa de marraqueta. El regalo más chileno. ¿Y verdad que se la comió en el gabinete? La comimos ahí, no solo el gabinete, sino también con las secretarias, con todo el staff. Sí, nos comimos las marraquetas ese mismo día. Ese mismo día. Sí. Oiga, ministro, y para ir terminando esta primera parte, un poquito conociéndolo un poquito más,
me contaron que le gusta el rock y que incluso tocó en su época universitaria en una banda de música, ¿cierto? Una banda, y que eso le ayudaba incluso a costearse parte de los estudios universitarios. Sí, me gusta, bueno, toda la música, soy bastante ecléctico en mi gusto, de música clásica, bossa nova, jazz, música andina, la verdad que me gusta mucho la música. Y toqué casi 3 años en mi época universitaria. ¿Qué instrumento? Guitarra. Guitarra. Más en solitario y a veces acompañado por un amigo pianista que tenía más que en banda. Y efectivamente, sí, costeé parte Tenemos una guitarra por acá, ministro. ¿Ah? Se la vamos a traer en un momento. Sobre una Stratocaster. Eso. Sí. Mira. Pero después dejé, porque en el fondo empecé a cursar ya el magíster en economía, ser ayudante de investigación, y se me hacía un poquito más difícil. Incompatible la bohemia con la academia. Sí. Oiga, ministro, vamos al aterrizaje. Sí, claro, por ¿cierto? supuesto. Y hablando de aterrizaje, ¿cómo ha sido este aterrizaje después de un año sabático? Sabemos que usted tuvo un año sabático, ¿cierto? Sí. Viene además del mundo académico, con una fuerte especialización en temas de economía laboral, ¿cierto? Que es su principal virtud, ¿cierto? En términos académicos laborales. ¿Qué diagnóstico ha encontrado en el mercado laboral chileno ahora que asume, además, un cargo tan importante como ministro del Trabajo y Previsión Social? Sí, a ver, tiene varias partes tu pregunta. El aterrizaje ha sido muy bueno, te diría yo. Efectivamente, un cargo complejo. Pasar de la academia a la política no es trivial. Tiene, aunque no lo crean, algunas cosas en común. Dicen que la política es el arte de persuadir. Yo creo que la academia también. En el fondo, no solo las ideas que quieres transmitir, sino cómo las comunicas y también el arte de escuchar. Entonces, he llegado a una cartera donde he encontrado múltiples actores, ¿cierto? Sindicatos, gremios, trabajadores de distintas áreas, y ha sido un diálogo muy enriquecedor. Los desafíos son muchos, ¿cierto? Si pudiera resumirlos en un gran desafío país que tenemos, es el empleo, ¿sí? Tenemos una tasa de desempleo muy alta, ¿sí? De hecho, ahora se van a conocer en un ratito más las cifras del INE, pero hasta la cifra actual, 8,3% de tasa de desempleo. Hace 30 meses que no bajamos del 8% y en la época de la crisis subprime fueron 22 meses, o sea, estamos incluso peor que en esa época. 38 meses. 38 meses, imagínense. Es muy dramático, son 862.000 personas en el fondo que están buscando trabajo activamente, ¿sí? No estamos hablando de los inactivos, ¿sí? Que están buscando activamente trabajo y no lo encuentran, o si lo encuentran se demoran 7 meses y medio más o menos, y muchos de ellos lo pierden después, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, el gran deterioro o la caída de ingresos laborales en los deciles más vulnerables, de acuerdo a la encuesta que hacen, y como ha dicho el presidente, no hay mejor política social que el empleo. A propósito del empleo, ministro, y algo que yo lo he escuchado a usted en varias ocasiones, hablar de la falta de productividad que existe en Chile, que es uno de los temas que además nos ha movido fuerte acá en ICARE. ¿Cómo abordamos este problema de productividad que ya parece bastante estructural, ¿cierto? Si uno mira a Chile en el universo OCDE, somos el cuarto o quinto país de la OCDE menos productivo, y si revisamos el informe que sacó hace poquito la Comisión Nacional de Productividad, en los últimos 16 años la aguja productiva prácticamente no se ha movido, ha ido entre el menos 0,2 y el 0,1%, por lo tanto, en definitiva, cero. ¿Qué podemos hacer para mejorar la productividad? ¿Por dónde pasa este problema de productividad que ya parece bastante estructural? Bueno, efectivamente, tenemos un problema de productividad de larga data. Hoy en día un trabajador promedio de nuestro país produce como el 50% de lo que produce un trabajador promedio de la OCDE. Y digo trabajadores, nosotros también. Digo, todos. Claro, para que no se crea que uno está hablando de otros. Entonces, esa es una realidad. Y tiene que ver con muchos factores. A ver, acá no hay solo no hay una bala de plata. No, por supuesto. O sea, nosotros tenemos déficit en nuestro sistema educacional también de larga data. Tenemos déficit en todo lo que es infancia temprana. Hemos visto lamentablemente un deterioro también de la educación pública en la última década, ¿sí? Es realmente lamentable lo que uno ve, overoles blancos en los liceos emblemáticos, lo que ha pasado con el Instituto Nacional. Entonces,
no es solo básicamente que tenemos un problema en una variable que la podemos atacar con una medida, ¿cierto? Es multifactorial. Es multifactorial. Entonces, es un desafío país más allá de la cartera que me toca liderar y tenemos que trabajar, la verdad que todos juntos, para ir mejorar en lo que es, primero, educación temprana, educación básica, terciaria, Sí. y después, bueno, todo lo que es ya el tema de aprendizaje en el trabajo y todo eso. Oiga, ministro, ¿qué aprendizajes personales, más allá de lo técnico, lo han marcado en este primer mes y medio ya como ministro del Trabajo? Mira, yo creo que la política, como dije, es el arte de persuadir, pero también es el arte de escuchar e interpretar. Me ha tocado interactuar con múltiples actores, nos han llegado más de 100 solicitudes de audiencia por lobby. Yo personalmente he atendido sobre 40 y mis subsecretarios otro resto. Otro tanto. Es decir, las primeras semanas no te puedes imaginar. Conversaciones con gremios, con sindicatos, con trabajadores de distintos sectores, del salmón, de la construcción, del transporte. Y siento que todos queremos más o menos lo mismo. Todos queremos que a Chile le vaya bien. Si le va bien al país, nos va bien a nosotros. Los empresarios quieren invertir, los trabajadores quieren también tener mejores oportunidades laborales. Entonces, ¿cómo con un objetivo que yo creo que es más o menos común y con nuestras distintas posiciones podemos construir de alguna manera estos pequeños acuerdos, ir avanzando? Porque acá hemos aprendido que los maximalismos tampoco Tampoco ayudan. nos conducen a algo, claro, en el fondo tangible, coherente o posible, ¿no? Sí. Entonces, eso ha sido una de las primeras cosas. ¿Y cómo ha logrado conciliar, ministro, que no es fácil este rol técnico, porque al final del día usted viene de la academia, Sí. Nadie puede discutir los pergaminos, ¿cierto?, y conocimientos que tiene sobre el mundo de la economía y el mercado laboral, con este rol más político, que hay que empezar a dialogar con sectores, hay que dialogar con el Congreso, que nunca es fácil, hay que dialogar con los gremios, tanto de trabajadores como de empleadores. ¿Se le ha hecho fácil o ha sido una tarea más compleja de lo que pensaba? A ver, primero hay que entender que el cargo de ministro de Estado es un cargo político, ¿sí? Y uno obviamente lo ejerce desde quien es, ¿sí? Yo no puedo desconocer mi trayectoria académica y en investigación en mercado laboral. Pero habiendo dicho eso, yo creo que, de nuevo, tú tienes que tener la capacidad de relacionarte con múltiples actores que tienen obviamente sus propias preocupaciones, desafíos. Tienes que ser capaz de articular cosas que a veces obviamente te lo dan los cargos directivos. Yo también tuve el privilegio de dirigir el Instituto de Economía de la Universidad Católica por casi 5 años, ¿eh? Entonces me tocó también... Bueno, nos tocó trabajar juntos en ese momento. Nos tocó. Cuando yo estaba de subsecretario, usted estaba a cargo del Instituto de Economía en la época de pandemia. Así nos es. tocó discutir, me recuerdo, algunos de los instrumentos que en ese momento fueron vitales para proteger el empleo, la ley de protección del empleo, los subsidios al empleo. Me recuerdo que los trabajamos juntos y usted fue ministro ahí, nos ayudó bastante a la creación y a pensar el instrumento que finalmente se transformó en una política pública. Así es, y lo hicimos en conjunto con más profesores. Sí. Y lo hicimos, fue un gran equipo. Obviamente con mucho gusto de haber ayudado. Entonces, es un cargo político, obviamente. Tengo ventajas por conocer muy bien la realidad laboral, entonces, así hablando como cosa más anecdótica, no necesito tantas minutas. Y no le vendes cuento, ministro. Y no me venden cuento. Tengo muchos números ya en la cabeza. Oiga, ministro, a propósito de eso, vamos a ir explorando algunas políticas públicas a lo largo de la conversación, algunas cosas que están en la contingencia, pero si usted tuviera que hoy día definir cuál es la reforma laboral que le gustaría hacer, que usted dice, ¿sabes qué? Esta es, si tuviera una bala de plata y tuviera que elegir una reforma laboral al mercado del trabajo que pudiera hacer como ministro, ¿cuál sería? Es una pregunta súper compleja porque yo creo que... Esa es la idea. Sí, necesitamos relaciones laborales modernas, ¿cierto? Necesitamos que nuestras normas básicamente interpreten el nuevo contexto que estamos viviendo, ¿sí? En el fondo, para los trabajos de hoy, no los de hace 50 años atrás. Entonces, claro, como no podemos hacer quizá una reforma al Código del Trabajo completa, uno tiene que ir avanzando, como decía el presidente Elwin, en la medida de lo posible, ¿cierto? Yo creo que hay varios cambios que se tienen que intentar hacer
algunos en el corto plazo y unos más en el mediano largo plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos consagrado en el Código del Trabajo una discriminación en contra de las mujeres. Salacuna, eso lo digo le iba a preguntar yo, abiertamente, derechamente. claro, derechamente. O sea, no podemos seguir negando la evidencia. ¿Sí? Entonces, tenemos un artículo 203 que básicamente encarece el costo laboral en contra Discrimina a de las las mujeres. mujeres entre ellas y discrimina a las mujeres con los hombres. O sea, es una norma Así es. completamente arbitraria. De larga data, 60 Sí. años aproximadamente, que no hemos podido avanzar, y eso es algo de corto plazo que nosotros como gobierno hemos tomado. Ahí, ministro, para- cuál es el plan? Han habido al menos 4 proyectos de Así ley, ninguno ha podido avanzar. Hay hoy día un poquito más de consenso respecto a avanzar en esta materia. A ver, ¿El gobierno va a presentar indicaciones? Sí, por supuesto. Ya. Nosotros cuando asumimos teníamos un plazo bastante encima, que era el 30 de marzo Sí. para presentar indicaciones, y solicitamos en la Comisión de Educación del Senado una extensión de plazo, la cual fue aprobada en sala, y en el fondo tenemos hasta el 15 de junio, un plazo acotado, no estamos, ¿cómo se llama? Como se dice coloquialmente, chuteándola Sí. para el córner. No, es algo que nosotros queremos hacer ahora, y sin duda que uno siempre tiene que construir sobre lo que ya se ha avanzado, ¿sí? Al menos esa es mi postura. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho es tomar el proyecto que estaba en discusión y ver los aspectos de mejora, sobre todo, ¿cómo se llama el tema del financiamiento? Su Esa es la sostenibilidad. discusión clave hoy día, ¿no? Es uno de los, Es nudos uno de los principales importantes, nudos, el tema sí. del financiamiento. Sí, porque Si va a estamos ser costeado con seguro de cesantía o solo de cargo de los empleadores. y estamos con una situación fiscal de verdad muy complicada. O sea, cuando uno habla de un déficit estructural de 3,6%, estamos hablando de 13.000 millones de dólares. ¿Sí? No. No es poco. No es poco. Entonces, ese es un nudo importante y lo que estamos haciendo, nos estamos juntando con todos los actores, con los gremios, con los sindicatos, con las organizaciones civiles, nos juntamos con Chile Mujeres, con Comunidad Mujer, y estamos básicamente trabajando para presentar indicaciones antes del plazo, ojalá, y poder hacer realidad algo que es O muy sea, nos importante. comprometemos este año, vamos a hacer los esfuerzos por tener ley de sala cuna, ministro, ¿no? Todos los esfuerzos, Todos los esfuerzos se posibles. están Además, nos haciendo. acompaña Francisca Yuneman de Chile Mujeres, que ha impulsado. Estuvimos con Francisca varias veces Me este año ya. me mandó 15 WhatsApp de que tenía que preguntarle por sala cuna, ministro, así que imagínese. Bueno, Así que aquí estoy cumpliendo. pero ya me adelanté, Francisca, ya me adelanté. Tenemos un compromiso, sí. Sí, Yo sí. creo que estamos todos de acuerdo que es una ley, que la verdad es que el consenso está y hay que buscar las fórmulas para acabar con esa discriminación. Así que me alegro, ministro, que sea prioridad y que podamos, ojalá, sacarla pronto. Por supuesto, en eso estamos trabajando hoy. Oiga, ministro, usted ya nos dijo, ha priorizado las reuniones con gremios, las reuniones con sindicatos. Ujú. En pocos días más se conmemora un nuevo 1 de mayo. El viernes. ¿Cómo está el ambiente para esta conmemoración? ¿Cierto? ¿Tiene planificada alguna actividad? ¿En qué está pensando el ministerio para el 1 de mayo próximo? Bueno, efectivamente este viernes 1 de mayo, junto con el presidente, vamos a realizar algunas actividades, junto también con la Asociación Chilena de Seguridad. Y el ambiente, a ver, yo creo que está bien en el sentido que la relación que estamos construyendo con las centrales sindicales ha sido muy positiva, más allá de diferencias legítimas que uno pueda tener en cómo afrontar ciertos desafíos. Y esperamos seguir construyendo una relación porque, de nuevo, cuando tú te sientas en una mesa y hablas en el fondo con franqueza, con los argumentos vertidos con transparencia, yo creo que tú puedes avanzar, comunicar. Como me dijo el senador Saavedra en una reunión que tuve hace poco, dijo, nosotros podemos no estar de acuerdo, me dijo, pero no significa que no podamos construir acuerdos. Tal cual. Entonces, Hablando de construcción, ministro, sí, hablemos de construcción. se presentó hace poquito el proyecto de ley de reconstrucción nacional, también Así llamado es. por algunos mega reformas, ¿cierto? Y vienen varias cositas respecto del mercado laboral y del tema del empleo. Y una de ellas es la creación de este crédito tributario. Algunos lo han llamado subsidio al empleo, pero la verdad es que es más bien un crédito. ¿Cierto? Y usted hace algunos días en una entrevista explicaba que le hubiera gustado más que fuera un subsidio por su formación, pero entendía la lógica del crédito en el marco de esta mega reforma. ¿Qué se espera?
si esto se aprobara, ¿qué se espera con esta medida de este crédito? ¿Busca la creación de nuevos puestos de trabajo o busca más bien la retención de los puestos de trabajo existentes? ¿Nos puede explicar un poquito cuál es el objetivo de la medida? Por supuesto. Primero hay que entender que esta es una medida dentro de un plan, ¿sí? Es un conjunto de medidas que quizás cada una por sí sola, en el fondo, no tendría una efectividad, en el fondo, quizás muy potente. Entonces, este es un plan pro inversión, pro crecimiento, pro empleo. Eso es importante tenerlo ¿cierto? Bastante claro, ¿sí? Entonces, hay una reducción del impuesto corporativo que es casi de acuerdo transversal. ¿sí? Sí. Recordemos que en la administración anterior también se intentó bajar el impuesto corporativo de las empresas, básicamente para promover más inversión. Para fomentar las inversiones, por supuesto, sí. Hacer el país más atractivo. Tú tienes una tasa de impuesto corporativo más alta que el promedio de los países desarrollados. Sí, entonces, no tiene sentido. Entonces, dentro de este contexto, también surge la necesidad de estimular el empleo, ¿sí? Y surge la idea de este crédito tributario, que es para trabajadores, para empresas que contratan trabajadores en un rango bien acotado de ingresos, que son las 7,8 y 12 UTM. En pesos de hoy son 545.000 pesos hasta 838.000. ¿sí? Yeah. Entonces, básicamente, este crédito es de hasta un 15% de la remuneración, es decir, para trabajadores que están ganando los 545.000, ese crédito es de sobre 80.000 pesos, un poquito más de 80.000 pesos. Eso va a la empresa, ¿sí? A la empresa, ya sea vía descuento en el pago provisional mensual o IVA. O IVA, exacto. Porque es muy importante que esto no llegue en un año más, ¿cierto? La liquidación de impuestos. En abril del próximo año. Exacto. No tiene sentido. En el fondo nosotros necesitamos estimular el empleo, sobre todo en las pymes. ¿Y por qué digo las pymes? Porque una gran fracción de los trabajadores en este rango de ingresos son contratados por pymes. Exacto. Entonces, y además, te doy otro dato, las pymes llevan 16 o 17 meses consecutivos destruyendo empleo. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si tú las miras a 12 meses atrás, tienen menos trabajadores que los que tenían antes. Y el poco empleo que se está generando, lo está generando la gran empresa. Entonces las pymes necesitan también una inyección. ¿A cuántos trabajadores, ministro, se estima, se busca que esta medida pueda ayudar? Mira, según los datos las estimaciones. Sí, según los datos de impuestos internos, en este rango salarial, el año 2025 se encontraron poco más de 4 millones de RUTs distintos. ¿sí? Eso no significa que esos 4 millones están siempre. Si tú miras encuestas, por ejemplo, los datos del seguro de cesantía, en el fondo, mes a mes son como 2 millones, entonces hay mucha dinámica. A veces los salarios suben o bajan. Entonces, estamos hablando de un stock importante de trabajadores y del flujo que se vaya incorporando. ¿Y por qué se dice que esto va a beneficiar la creación de puestos de trabajo, como usted muy bien lo explicó, ministro, recién, pero además la retención de puestos de trabajo? Claro. Mira, lo que pasa es que en Chile se generan 2,6 millones de relaciones laborales al año, pero se destruyen 2,5. ¿sí? Tenemos una alta rotación. O sea, solo por necesidad de la empresa son 500.000 despidos. ¿sí? Entonces tenemos una alta rotación y mucha destrucción de empleo. ¿sí? Y de nuevo, son las pymes las que están destruyendo mucho empleo. ¿sí? Entonces, acá obviamente queremos generar nuevos puestos de trabajo, necesitamos generar nuevos puestos de trabajo. ¿sí? Tenemos una brecha de 180.000 empleos recién para poder recuperar la tasa de ocupación que había en la prepandemia. Sí. O sea, ese es el rezago que estamos hablando en el mercado laboral. Entonces se necesita unar esfuerzo y medidas como estas, interactuadas con estímulo a la inversión, también medidas sectoriales como el tema de la exención de IVA en las viviendas, que es un sector de construcción muy intensivo en mano de obra. Necesitamos en el fondo un grupo de medidas potentes para salir de este letargo que llevamos 12 años. Esto puede ayudar, ministro. Hay un problema no menor también del tiempo que hoy día las personas están desempleadas. Hoy día el promedio de desempleo de una persona en Chile es de 7,5 meses y varía mucho por rango etario. Sí. Los trabajadores más jóvenes, menores de 25 años, el promedio es 3,5 meses, se demoran en encontrar un trabajo, versus las personas sobre 50 años que se están demorando casi un año. ¿Apunta también a ayudar a ese mercado que hoy día está pasándola mal? Mira, en la medida que tú dinamizas la economía, ¿cierto?
sin duda que se va creando más empleo y se van acortando esos tiempos, por decir así. Sí. Si tú te sitúas en, no sé, por los años en que el país crecía mucho, estas duraciones eran bastante menores, ¿sí? En el fondo, tenemos también... Era la mitad prácticamente el era la- tiempo de desempleo promedio. así Sí. es. Entonces, sí, en el fondo, toda la medida que ayude a aumentar la inversión... Busca el dinamizar el crecimiento, mercado laboral. por supuesto, porque lamentablemente los empleos no se generan por decreto. ¿sí? Sí. Porque en el fondo, si yo firmo un decreto, digo, genérese No, 200.000 hay que generar empleos, las condiciones. no funciona así, exacto. Oiga, ministro, a propósito del proyecto de ley de reconstrucción nacional, Sí. un tema que ha sido bastante más polémico, ¿cierto? Porque el subsidio crédito al empleo ha sido bastante, creo que transversalmente apoyado, pero un tema que ha sido bastante más polémico es la propuesta de eliminar la franquicia tributaria, ¿cierto? Para las capacitaciones CENSE. ¿Qué se busca con esta medida? Que ha sido, al menos en el sector de la capacitación, sé que aquí nos acompañan algunos representantes de OTEC, de OTIC, ha producido bastante ruido, ¿cierto? Siendo la franquicia a veces la única herramienta de capacitación que usan muchas empresas para sus trabajadores. ¿Qué es lo que se persigue con la eliminación de la franquicia? Sí, primero déjame poner un poco de contexto. Efectivamente, la franquicia tributaria es un instrumento ya de larga data, de mediados de los 70, para incentivar la capacitación en Chile. Lamentablemente, en las últimas décadas y media, diría yo, una serie de informes, desde la Comisión Larrañaga, el año 2010, 2011, 2011. También informes de la Comisión Nacional de Productividad, también una evaluación reciente de la IPRES, muestra que el mecanismo al menos no está funcionando respecto a medidas que se pueden esperar, como empleabilidad y remuneraciones. ¿sí? Estas son evaluaciones de impacto que usan datos administrativos, que pueden seguir a los trabajadores que hacen esos cursos y ver después cómo les va en el futuro, si tienen más posibilidades de encontrar empleo cuando lo pierden, si tienen más posibilidad de tener aumentos de remuneraciones. ¿okay? Esos informes no son favorables, en primer lugar. ¿sí? Y de hecho se han intentado reformas en los dos gobiernos del presidente Piñera. ¿sí? Me tocó presentar una, de hecho. Exacto. Después de la Comisión Larrañaga se tomaron presentó algunas una ideas, en el gobierno del presidente Piñera, por así decirlo, se presentó una reforma el año 2012-2013, a propósito del informe de la Comisión Larrañaga, y después el año 2019 se presenta otra reforma, otro proyecto de ley que buscaba también modernizar el CENSE, ambas sin mucho apoyo parlamentario, hay que decirlo. Así es. Entonces, primero poner ese el contexto. En segundo lugar, es una medida que le cuesta al Estado del orden de 300 millones de dólares. Entonces, si tienes un sistema que no está generando resultados, pero que está, usando una cantidad tan importante de recursos en una estrechez fiscal con un déficit de 3,6% estructural o efectivo de 2,8%, son entre 10.000 y 13.000 millones de dólares, es recursos que no tienes. En el fondo, acá es una decisión básicamente de uso alternativo de los recursos para este plan de reconstrucción nacional. Eso no significa, Fernando, y perdona, deja que desarrolle un poquito más el argumento. Esto no significa que como gobierno pensemos que la capacitación no es importante. ¿sí? Esto nos obliga, de alguna manera, a hacernos cargo de un nuevo Eso le iba a preguntar, sistema, ¿cómo abordamos el tema de la capacitación? Porque cuando hablamos al principio de los problemas de productividad, gran parte, lo dijimos, es multifactorial, pero gran parte de lo poco productivo que somos como país es porque muchas veces los trabajadores no tienen la capacitación necesaria para poder ser más productivos. Entonces, ¿cómo abordamos el problema de la capacitación que va a seguir existiendo con franquicia o sin franquicia? Así es. Sí, mira, como está diciéndote, eliminar un instrumento o proponer eliminar un instrumento no elimina la necesidad, ¿cierto?, de capacitación. Eso lo tenemos bien claro. Y en el corto plazo, bien en el corto plazo, lo que estamos haciendo es hacer un mejor uso de recursos que están disponibles pero que no se usan el día de hoy. Por ejemplo, hay un artículo en la ley del seguro de cesantía, que es el artículo 25 bis, que permite al CENSE usar hasta el 2% del Fondo de Cesantía Solidario. Eso es una cantidad muy importante. Para efectos de capacitación. Y para efectos, claro, de intermediación laboral y habilitación laboral de los cesantes más vulnerables. Y no se usa, ¿acaso? No se usa.
Entonces nosotros estamos viendo con el director del CENSE la forma de usar esos recursos, sobre todo para los trabajadores más vulnerables, en lo que es intermediación, habilitación laboral, que es un abanico amplio, ¿cierto? Sí. Eso muy en el corto plazo. Ya más de mediano plazo, obviamente, y tenemos que ver qué pasa en el Congreso, por Sí. supuesto. Todo esto requiere aprobación. Tenemos que pensar en un sistema o un sistema de capacitación moderno, ¿cierto? Sí. No sé, nosotros tenemos algunos programas bien exitosos, ¿sí? Como el programa Talento Digital, que además tiene una serie de cosas interesantes, porque es con el sector privado, nos ayuda Sí. Fundación Chile. Tenemos esta revolución de la inteligencia artificial que la verdad que está pasando a una velocidad insospechada. Ya le voy a preguntar de eso, ministro. Sí, claro, por supuesto. Entonces, tenemos muy claro que como Ministerio del Trabajo tenemos que liderar este proceso y bueno, la decisión es complicada, Sí. pero es en pos también de lograr un sistema mejor. Ministro, pasando a otro tema, tenemos que ir tocando varios temas en el tiempo Sí. que nos va quedando. Vamos a volver a lo de la inteligencia artificial porque es un temazo. Desde la Central Unitaria de Trabajadores se ha advertido que gran parte de las alzas salariales, ¿cierto?, que han habido durante los últimos años, se han diluido por la inflación, ¿ya? Lo ha señalado la CUT en recientes entrevistas. Usted también lo decía, se viene una nueva discusión del salario mínimo. El salario mínimo estamos ahora, ¿cierto? Ahora el mes de mayo debiera empezar a regir un nuevo salario mínimo y usted ya ha señalado, y el ministro de Hacienda también, que esta alza va a ser más bien acotada, dada la realidad de las finanzas, ¿cierto?, y del mercado laboral chileno. Y leí ayer, y confírmeme si estoy bien o no, que ayer se dieron por finalizadas las conversaciones con la mesa del sector público y no hubo acuerdo, lo cual significa que en el fondo la discusión se va a trasladar derechamente al Congreso. ¿Qué va a pasar con el salario mínimo, ministro? A ver, Fernando, usted me hace unas preguntas bien largas, así que deje de intentar... Aprovecho. Deje de intentar responder las partes que me acuerdo. Yo no comparto en que todas las alzas de las remuneraciones hayan sido básicamente anuladas o que se les haya comido la inflación en un lenguaje más coloquial, Sí. ¿cierto? Si usted mira, por ejemplo, el índice de remuneraciones del INE, estas el año pasado crecieron un 2,7 por sobre IPC, ¿ya? En términos reales. Es cierto que estamos teniendo un brote inflacionario producto de la guerra en Irán. En segundo lugar, si usted mira, las alzas del salario mínimo reales en los últimos 4 años son de 23%. ¿Sí? Eso es, de nuevo, reales, sí, sobre la inflación. Sí. Entonces, primero quería marcar ese punto que no comparto. Respecto Son declaraciones de la CUT, ¿eh? Eso, o sea, está bien. Es lo que ellos plantearon, no algo que, está bien, que compartiera. Y yo con la CUT nos hemos reunido, la verdad que hasta ayer. Muchas veces, no solo en el contexto de negociación del salario mínimo, en el contexto del Consejo Superior Laboral. También. ¿Sí? Y en otras reuniones. Y a pesar de lo que usted menciona, hemos construido una muy buena relación. Yendo directamente al salario mínimo, nosotros tenemos, y de hecho ya están saliendo, ya salieron las nuevas cifras del INE. Ahí les voy a pedir que nos soplen las cifras. Sí, acá las tengo en el WhatsApp. Bueno, nosotros tenemos un problema muy grave, en el fondo, y perdone que sea majadero que lo repita, pero nosotros tenemos un problema muy grave de empleabilidad. ¿Sí? Tenemos, de nuevo, 8 con... ¿Cuánto está el nuevo? 8,9. 8,9. Sí. Subió. 8,9% de desempleo. Subió bastante. Sí. Déjenme chequear. El equipo que está, aquí hay una mesa del ministerio, ¿pueden confirmar? Mire, lamentablemente, ¿Sí? Lamentablemente subió bastante. El desempleo ha subido a 8,9, el femenino a 10%. 10%. ¿Sí? Entonces ya no son 862.000 personas, son 925.000. ¿Por qué repito estoy con riesgo de ser majadero, Fernando? Sí. Esto no es una situación que podemos naturalizar. Yo y el gobierno, el ministerio, consideramos que es inaceptable. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de salario mínimo, también tenemos que considerar las variables importantes en el mercado laboral. ¿Sí? El salario mínimo creció mucho en los 4 años anteriores.
lamentablemente el desempleo solo ha aumentado en los últimos 4 años. ¿Sí? Entonces, no podemos dejar de ver eso. Lamentablemente no se llegó a acuerdo, tuvimos 4 sesiones, 4 reuniones con la CUT, en muy buena lid en el fondo. Sí. Yo diría que fueron muy buenas reuniones, pero lamentablemente ayer se llegó a un punto en que las posiciones estaban muy lejos. Muy distante. Y ante eso, claro, la decisión, nosotros tenemos, ojo, hasta el 30 de abril para presentar Sí. el proyecto de ley. Sí. O sea, Hasta mañana. Así que tampoco había No hay tanto mucho margen, plazo. para seguir teniendo reuniones. Sí. Entonces, claro, nosotros estábamos ofreciendo básicamente el IPC esperado, Sí. que está en torno a 4%, y la posición de la CUT estaba muy por sobre, estaba 18%. 18% incremento pedía la CUT. Así es. Y entonces ahora, bueno, en el Congreso se va a dar Esa discusión. esa discusión, pero de nuevo, nosotros tenemos que ser muy cautos en las decisiones que se van tomando en materia laboral, porque no son inocuas, ¿sí? En el fondo tienen efecto. Tienen efecto. Bueno, el Banco Central, en un informe que causó bastante polémica el año 2025, lo dijo. Lo dijo ¿Cierto? El Banco Central lo dijo, que gran parte de la situación del empleo, del deterioro del mercado del trabajo, del aumento de la tasa de desempleo, estaba dada por las nuevas regulaciones, especialmente por el incremento del salario mínimo durante los últimos años. Exacto, fue bastante claro y categórico en decir que, claro, los costos laborales estaban aumentando fuertemente. Uno de esos componentes es el salario mínimo y hay otros. Y el otro era la ley de 40 horas, que además solo había reducido en esa época 1 hora. Bueno. A partir del domingo pasado, ministro, hace un par de días se disminuyeron 2 horas adicionales. ¿Puede producir un nuevo impacto eso en el mercado laboral? Por supuesto que sí. El 26 de abril se redujo de 44 a 42 horas. Sí. Eso ya es un aumento en el costo por hora de 4,5% más o menos. En 2 años más vamos a tener otra reducción de 2 horas. A 40. ¿Sí? Otro 4,5, 4,8, pues te cambia la base, ¿cierto? Y además la reforma previsional, ¿cierto? Que tiene muchas cosas, por supuesto, positivas. Va a aumentar el ahorro, van a aumentar las pensiones autofinanciadas. Y que tiene un cronograma bien exigente que estamos trabajando también en la implementación. Aumenta el costo laboral, ¿cierto? Por ley. Cada agosto. En agosto de este año un 1% más. Vamos a tener otro punto más, en agosto del próximo año otro punto más. Entonces, lo que uno vislumbra es que en estos 4 años de gobierno que tenemos, el costo laboral va a aumentar al menos un 13,3% en los 4 años. ¿Sí? Y sabemos que un aumento de costos laborales genera efectos negativos en el empleo. Lo hemos vivido. Sí. ¿Sí? Entonces, de nuevo, insisto, creo que hay que ser muy responsables en estas decisiones, con mucha dosis de realidad, lo dije también antes en otras entrevistas. Sí. Y bueno, estamos en eso y los costos laborales han venido subiendo y lamentablemente van a seguir subiendo, y el tema de la reforma previsional es hasta el año 2033. Que tenemos el último, bueno, nuestro gobierno termina el 11 de marzo del 2030, pero sí, a nosotros nos van a tocar 4 de esos puntos más las alzas. Que no es menor. Sí. Oiga, ministro, cambiando de tema, otro tema estructural en Chile, hablábamos de la baja productividad, otro tema bastante estructural es la informalidad laboral, ¿cierto? Si uno se compara con los países OCDE, tenemos una tasa de informalidad alta, ¿cierto? Si uno se compara con los países de la región, estamos bien, ¿cierto? Que el promedio es 40, 50 acá en Latinoamérica de tasa de informalidad. Nosotros rondamos entre el 26 y el 28%, nos hemos movido ahí. Si uno mira además la creación de empleo durante los últimos años, el poco empleo que se creó es básicamente o empleo informal o empleo por cuenta propia. Muy poco empleo asalariado dependiente. ¿Qué podemos hacer para esta informalidad laboral que ya parece también bastante estructural? Sí, mira, efectivamente están 26,5, si no me equivoco, la última cifra. Son 2,5 millones de trabajadores, ¿cierto? Es bastante. Es mucha gente. Ahí es cierto que está también el trabajador cuenta propia, que a veces es una decisión también, pero también hay trabajadores informales dependientes que tienen un jefe o una jefa y están en un puesto de trabajo y no le hace contrato, no le paga cotizaciones. Exacto, entonces nosotros necesitamos, de nuevo, acá no es una sola medida. En la medida que la economía crece, es casi una relación 1 a 1. Ha caído un poco en los últimos años, pero hasta hace pocos años atrás
En el fondo, el crecimiento económico iba casi 1 a 1 con la generación de empleo formal. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no es que el crecimiento sea la solución de todo, pero es una condición habilitante mínima. Sí. Tú puedes hacer subsidios, pero si no creces, no vas a generar empleo. ¿Sí? Puedes poner incentivos, puedes cambiar normativas, interpretación de regulaciones, puedes hacer muchas cosas. Pero si la economía no crece, no se van a generar más empleos. Primero. Y empleo formal. En segundo lugar, tenemos que, de alguna manera, que todas nuestras políticas sociales estén ligadas o tengan incentivos a formalizarse. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema de la PGU, lo que es la base, la pensión base, no tiene ese incentivo, ¿cierto? Es para el 90% independiente de las cotizaciones. Eso se corrigió con la reforma para lo que es el bono por cotizaciones, ¿cierto? Que pone un incentivo, ¿cierto? Con un tope máximo de 2,5 UF o 2 UF por ahí, en el fondo si tienes muchos años de cotizaciones. Sí. Nosotros tenemos que ligar los incentivos de nuestras políticas, no solo laborales, sino sociales, a que la gente tenga el incentivo de cotizar, porque si no lo haces, en el fondo vas a seguir viendo esto. Eso por un lado. Entonces, crecimiento son poner los incentivos correctos, fiscalización también, por supuesto. ¿Sí? Si tenemos trabajadores dependientes que no se les está pagando sus cotizaciones, eso es inaceptable, ¿no? Ellos tienen que tener sus cotizaciones al día. Entonces, ¿Ahí hace falta una mayor fiscalización, tal vez? A ver, siempre se puede hacer mejor, Sí. Fernando, las tareas, ¿cierto? Tú siempre puedes mejorar. Entonces, obviamente que también tenemos que mejorar en ese aspecto. Hoy ya está la tecnología, además, para poder hacer fiscalizaciones también usando, ¿cierto?, la inteligencia artificial. Exacto, más oportunidades, oportunidades de fiscalización a menor costo, ¿cierto? Tal cual. Entonces son una serie de medidas. Incluso, por ejemplo, el proyecto actual de Sala Cuna para trabajadoras independientes también pone un requisito de cotizaciones. De cotización. ¿Cierto? Claro, nosotros tenemos que fomentar eso. Fomentar eso. Oiga, ministro, usted nos ha hablado mucho del crecimiento, ¿cierto? Es muy importante. Ya nos ha esbozado algunos de los factores para que se dé crecimiento. ¿Cuánto afecta la regulación laboral? ¿Ya? Porque decíamos, Chile es un país poco productivo, somos el cuarto o quinto país menos productivo de la OCDE, pero también somos un país con una rigidez laboral brutal. Somos el cuarto país también de la OCDE con mayor inflexibilidad laboral, de acuerdo al índice de inflexibilidad de la OCDE. ¿Qué podemos hacer para sumar flexibilidad al mercado laboral? ¿Y qué le dice, yo sé que mi pregunta va a ser larga nuevamente, qué le dice a aquellos que dicen que flexibilidad es sinónimo de precarización? Que personalmente pienso que están muy equivocados, pero sí, ¿cómo le explicamos eso? Es muy buena tu pregunta, Fernando. Yo creo que hay que tener cuidado con los falsos dilemas, ¿sí? Y uno, creo yo, de esos falsos dilemas es el que tú mencionas. Que avanzar en, si quieres, llamémosle adaptabilidad, para no... Ya le voy a contar la historia del cambio de nombre de flexibilidad y adaptabilidad, porque eso ocurrió en un proyecto de ley hace algunos años atrás. Para no generar reacciones. Yo creo que es un falso dilema, ¿sí? En el fondo, y Europa, los países nórdicos lo demuestran, ¿cierto? Sí. Tú puedes avanzar en adaptabilidad o flexibilidad laboral, llamémoslo derechamente, pero con protección social. De todas maneras. Que este antiguo concepto de la flexiseguridad, pero que es muy interesante, ¿cierto? El ministro Velasco lo intentó impulsar en su momento, y creo que tenemos que tener una conversación franca y poner de nuevo todos los elementos en la mesa. Nosotros ya vamos 39 meses con un desempleo sobre 8, rozando el 9%. 10% mujeres, que es brutal. 10% mujeres, que creo que son, este dato me lo dio Francisca, ya 50 meses más o menos. Sí. Sobre 8 en mujeres, 51 con esto. Tuvimos un 10,1 hace 2 años en mujeres, y antes no había ocurrido un desempleo femenino en 15 años, si no consideramos el periodo pandemia. O sea, es una muy mala cifra. Entonces necesitamos, por supuesto, que avanzar en medidas de adaptabilidad con cierta urgencia. Sí. Y no solo en materias laborales, en materias económicas. Todo el tema de los permisos sectoriales, que también es un componente importante del plan de reconstrucción nacional. Toda la burocracia hoy día que existe, que es uno de los pilares hoy día que se ha planteado por el nuevo gobierno, ¿cierto? Eliminemos burocracia, agilicemos permisos porque la inversión está esperando. Y al menos estamos teniendo buenas noticias. Sí. Oiga, ministro, lo quiero cambiar de tema.
somos un país que está envejeciendo muy rápido. Así es. En los últimos 15 años... Doy fe de ello. En los últimos 15 años ya duplicamos nuestra población de adultos mayores. Pasamos de alrededor de 240.000 personas, si no me equivoco, el año 2010, a 570.000 aproximadamente el año 2024. Y la proyección muestra que en los próximos 20 años vamos a duplicar de nuevo la población de adultos mayores. Así es. Por lo tanto, el cambio demográfico sin duda es un tremendo desafío del lado de las políticas públicas, ¿cierto? Usted ya nos contó un poco la reforma de pensiones, nos contó lo que se está haciendo. Hay una nueva ley hoy día, que es la Ley de Protección Integral a los Adultos Mayores, que el gobierno le eliminó, le quitó el veto que había presentado el gobierno anterior. Que desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo, ¿qué se está haciendo, qué se está pensando para esta población? Que me atrevería a decir que ya cuando uno habla de personas mayores no es de los 60 años hacia adelante. Hoy día una persona ya desde los 50 años tiene problemas para encontrar trabajo y lo veíamos recién con las estadísticas que conversamos un ratito. No me asustes, Fernando. Bueno, efectivamente el envejecimiento de la población ha sido muy importante. Además, la caída en la tasa... La tasa de natalidad, somos los países con menor tasa de natalidad de nuevo de la OCDE. Efectivamente, y eso es algo, además que tenemos nuevos datos del censo del 2024 que muestran que es más pronunciado de lo que pensábamos. Sí. Bueno, una de las primeras medidas que tomamos como gobierno fue efectivamente lo que mencionas, del retiro del veto de la ley, ¿cómo se llama? Integral de los adultos mayores. Sí, de personas mayores. Porque tiene un capítulo laboral que tiene medidas de flexibilidad, en el fondo. Sí. Entonces, claro, el presidente Boric le puso un veto, aparentemente por esas razones y quizás otras. Nosotros retiramos ese veto y ese proyecto ya es una realidad. Fue un proyecto ampliamente apoyado en el Senado y en la Cámara. Sí, un proyecto que venía de larga data, de hecho venía del gobierno anterior y se tramitó largamente. Así es. Oiga, ministro, y se eliminó el veto, por lo tanto ahora, para todos los que nos están viendo, ¿cierto?, por el canal online y que no nos acompañan acá, ¿qué es lo que falta? ¿La promulgación y publicación como ley? Claro, y muchas de estas leyes también requieren reglamento, entonces el veto lo eliminamos hace unas semanas, hace 3 o 4 semanas. Entonces es un poco noticia en desarrollo, pero es una realidad. ¿Y algunas medidas laborales que tiene, se recuerda? Jornadas más flexibles para adultos mayores, jornadas reducidas. Anticipo de vacaciones, creo también, ¿o no? También anticipo de vacaciones. Esto es son cosas una puntuales, medida, es un capítulo dentro del proyecto. Exacto, dentro de una serie de medidas que obviamente tenemos que adoptar. Porque además nos va a pegar después también en la fuerza de trabajo. Sí. Oiga, ministro, a propósito de esto, ¿cierto? Algunos países que han avanzado en la creación de medidas para las personas mayores y lo llaman la economía plateada, ¿cierto? Y tenemos ejemplos, Japón, Alemania, países OCDE, pero también ejemplos más cercanos, Uruguay. Uruguay tiene una ley de la economía plateada ya hace varios años. ¿Alguna cosa que estén mirando como Ministerio del Trabajo que podamos replicar en nuestro país en el corto, mediano plazo, más allá, ¿cierto?, de la eliminación del veto, que me parece muy importante de ese proyecto de ley? Claro, ese es un proyecto de ley que va orientado a lo que tú dices de generar, en el fondo, medidas en pro de la economía plateada. Nosotros estamos mirando evidencia comparada de distintos países. Tú mencionaste un par de ejemplos. En Europa también, por supuesto, que van mucho más avanzados que nosotros para ver, en el fondo, si podemos incorporar medidas complementarias a lo que es esta ley integral de personas mayores. Se están también poniendo incentivos en las políticas públicas, por ejemplo, en el tema de la PGU, ¿cierto? En el fondo que las personas al menos alarguen un poco más su vida laboral. Su vida laboral con este incentivo a las cotizaciones, ¿cierto? Porque también, consignémoslo, la esperanza de vida crece. Una persona a los 65 años está plenamente vigente. Muy plenamente vigente. Muy plenamente vigente. Y a los 70 también. Totalmente. Y a los 75, muchos de ellos también. Sí. No, ya, pero fuera de broma, el trabajo yo siempre he dicho que es mucho más que una actividad remunerada, ¿cierto? Es una forma de desarrollar nuestros proyectos de vida. Y dignifica, además. Dignifica y si quitamos las horas que uno está durmiendo, uno está 50% de la vida, ¿cierto? Así es. Entonces,
también cómo hacemos de poner estos incentivos y que, por otro lado, también los empleadores, en el fondo, no tengan estas políticas que a veces se dicen de edadismo. Sí. Nosotros tenemos que ser mucho más inclusivos, sobre todo porque nuestra tasa de fecundidad o de natalidad sigue cayendo. Sí. ¿Tenemos sesgos, ministro, todavía en términos etarios? ¿Qué es lo que muestra la estadística al menos? No tengo como evidencia dura como para decirte sí. si se ve un aumento o una disminución, pero yo creo que culturalmente un poco, sí, ¿cierto? Sí. Culturalmente un poco tenemos... Oiga, ministro, usted nos hablaba recién de la PGU y no puedo no preguntarle una noticia que salió en un medio digital ayer de que habrían recortes en la PGU a propósito del famoso oficio del Ministerio de Hacienda. Sí. A ver, yo creo que el ministro de Hacienda y la DIPRES lo ha explicado. Primero, esto es un oficio, no es un decreto. Sí. Segundo, son recomendaciones. Nosotros no podemos reducir, ¿cómo se llama?, beneficios que están por ley. Por ley. ¿Sí? Entonces eso, que las personas lo tengan súper claro. ¿Sí? Obviamente, si encontramos, por ejemplo, que hay un grupo de beneficiarios que no cumple los requisitos, invento, claro, a esas personas tú sí le puedes interrumpir el beneficio. Evidentemente. Pero eso es después de una fiscalización muy acuciosa. Pero por que no se tiene cumplir que con los realizar. requisitos dados por la ley, no es quitar algo que les corresponde. Nosotros no podemos hacerlo, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir la ley. Entonces, creo que las explicaciones ya se dieron. Sí. Obviamente fue muy desafortunado. Quizás el lenguaje tampoco ayudó, pero nosotros vamos a cumplir la ley. Es muy pertinente, ministro, su aclaración y me alegro que así sea. Ministro, otro desafío, hemos hablado de varios desafíos que tiene Chile, el desafío demográfico, ¿cierto? Los desafíos en materia de productividad, en materia de flexibilidad laboral o adaptabilidad. Hay otro desafío que es el desafío migratorio. Sí. Chile es un país que ha tenido una oleada migrante muy potente, me atrevería a decir, los últimos 15, 20 años. El año 2014, según cifras del Departamento de Extranjería, para situar un poco la conversación, 440.000 extranjeros. El año pasado, 2025, 1.900.000, casi 2 millones de extranjeros, es decir, prácticamente hemos quintuplicado la población migrante en 15 años. ¿Ya? Y eso desde el punto de vista del mercado del trabajo es un desafío. ¿Cómo lo está viendo el Ministerio del Trabajo? Mira, lo estamos viendo en conjunto con otros ministerios. Nosotros tenemos dentro del programa de gobierno, ¿cierto?, el plan Fronteras Protegidas. Necesitamos tener un control sobre la inmigración, sobre todo aquella irregular. Sí. Ha bajado bastante. No estamos viendo los flujos que se vieron años anteriores. Entonces, claro, si tú tienes un aumento muy grande de la fuerza laboral, obviamente impacta sobre todo en los trabajadores menos calificados, ¿cierto? Porque recordemos, muchos migrantes hacen labores que los nativos, los trabajadores nativos, ya no están dispuestos a hacer. Eso ocurre, sí. Y ocurre no solo en Chile, Exacto, eso ocurre en los distintos en países. el mundo desarrollado también. Sí. Entonces, el control migratorio es muy importante, no solo por temas de seguridad, de orden, en el fondo las políticas públicas también se ven resentidas porque tienen que llegar a muchos más beneficiarios. Y sabemos que con el tema fiscal que tenemos, ¿cierto?, un déficit muy grande, también tenemos que ser bastante cautos en eso. Entonces, el plan de fronteras protegidas va a ayudar también a contener un aumento de la fuerza de trabajo que el mercado no pueda absorber o generar las oportunidades laborales para todos. Oiga, ministro, a propósito de eso, y quiero mezclar el concepto, ¿cierto?, de trabajador migrante con el concepto de empleo. Hoy día en Chile nos encontramos con un gran problema que es, y usted lo sabe, ¿cierto?, mejor que todo, que el empleo o el poco empleo que se ha estado creando, hay mucho subempleo. Ya el subempleo puede ser por horas, ¿cierto? Por hora. Trabajo, me contratan por menos horas de las que estoy disponible, o subempleo por competencias. Es decir, yo tengo una determinada profesión, un determinado título, pero me tengo que subemplear en una actividad de menor calificación porque es lo que hay, por así decirlo. Y respecto a los migrantes se da mucho eso. ¿Cómo está mirando el ministerio atacar el tema del subempleo? Porque es un problema no menor. Sí, es efectivo lo que tú mencionas. Incluso
incluso también le ha pasado a uno cuando ha ido a otro país. Le dice, está muy calificado. Yo viví 6 años en California mientras hacía mi doctorado. Y claro, los empleos que uno podía tener no eran los empleos del nivel de calificación que uno tenía. Entonces, uno entiende esa realidad. Y efectivamente, podemos tener ingenieros manejando Cabify o Uber, ¿cierto? Sí. Y eso pasa y es una realidad. Entonces, tienes subempleo por horas, que es efectivo, de nuevo, con un crecimiento de 1,9%. Es difícil avanzar en... Es difícil generar mejores condiciones. Generar mejores condiciones. Entonces, les pido perdón si he sido un poco majadero, pero acá el crecer no es opcional. ¿Sí? En el fondo, el crecer es la base de todas las otras mejoras. Exactamente. Y eso acompañado de otras medidas, por supuesto. Necesitamos certeza jurídica, necesitamos seguridad. Entonces, eso es como un primer punto. El subempleo por competencia es complicado porque también no solo afecta a los migrantes, Fernando. Sí, a todos. Afecta a todos. Sí. Tenemos muchos egresados de educación terciaria en que tampoco, o que tienen esto que se denomina desempleo ilustrado, sí. O que están trabajando en otras ocupaciones, ¿cierto? Porque el sistema educacional o el mercado laboral no permite, ¿cierto?, el desarrollo. Hay lo que se llama un mismatch o desalineamiento entre, ¿cierto?, entre la oferta y la demanda. Entonces, el desafío tiene múltiples aristas, ¿cierto? Por el lado de educación, por el lado de migración, como hablabas tú, pero sobre todo por el lado económico, ¿sí? Si no logramos levantar este país, ¿cierto? Nuestra meta es crecer al 4%. Si volvemos a los años 90, sería una meta poco ambiciosa. Poco ambiciosa, ¿cierto? Crecíamos al 6 y al 7. Exacto, hoy en día es una meta muy ambiciosa. Sí. Y para eso no podemos seguir administrando la mediocridad. Eso yo creo que es muy importante también decirlo con bastante claridad. ¿Sí? Necesitamos tomar acciones un poquito más audaces, por decirlo así, para no decir radicales. Sí. Un poquito más audaces, ¿no? Entonces necesitamos avanzar en materia tributaria para estimular la inversión. Necesitamos, en el fondo, poner estímulos sectoriales, bajar la permisología, necesitamos incentivar el empleo. Por eso el plan de reconstrucción es importante, es muy importante. Oiga, ministro, nos van quedando pocos minutos. A propósito de los desafíos, hay otro que lo mencionamos de pasada hace un ratito atrás, y me gustaría abordarlo un poquito más, que es el desafío de la inteligencia artificial. Sin duda. Hoy día ya ni siquiera hablamos de la automatización es el pasado, ¿cierto? Hoy día es la IA. Y la IA significa un tremendo desafío para todos, ¿cierto? Van a cambiar los puestos de trabajo, cambian las funciones. El otro día leía lo que van a desaparecer no son los puestos de trabajo, los trabajadores son aquellos que no usan inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo lo está mirando el ministerio? ¿Va a fortalecer planes especiales? Usted hablaba de talento digital hace un ratito, para el tema de la IA, que hoy día es sin duda una realidad. Sí, efectivamente, esto está avanzando muy rápido y lo que nos muestran los estudios, sobre todo en el mundo más desarrollado, es que más que reemplazar trabajadores, primero se empieza a reemplazar tareas, ¿cierto? Sí. Entonces, en la medida que tú puedas tener reconversión laboral, enfocada, por ejemplo, en temas digitales, que es una de las cosas que hace este programa Talento Digital, que ha mostrado ser bastante efectivo. ¿Sí? Hay una evaluación muy, muy interesante, un profesor de la Universidad de Yale, con otro profesor chileno que está en la Universidad Adolfo Ibáñez, que muestran efectos importantes en empleabilidad, sobre 8%, y en remuneraciones de más de 100%, duplicar remuneraciones antes del programa y después. Nosotros tenemos que fortalecer eso y obviamente junto con el Ministerio de Ciencia estamos viendo avenidas de cómo orientar este nuevo sistema de capacitación que nos gustaría impulsar en estas materias, porque como ha mostrado al menos la historia de la humanidad, cuando hay estas disrupciones muy grandes, ¿cierto?, como la revolución industrial, se destruyen muchas ocupaciones, ¿sí? Pero se generan unas nuevas. Y tenemos que estar preparados para este nuevo mundo. La proyección del Foro Económico Mundial es que se van a crear el doble de empleo de los que se desarrollan. El doble de empleo se crean de los que se destruyen. Pero el desafío es que no es esto no es el maná que cae del cielo, hay que generar las condiciones para poder hacerlo. Exactamente. Y eso lo tenemos que hacer como país y estamos... Oiga, ministro, a propósito, y nos van quedando pocos minutos, así que me voy a apurar, porque tengo hartos temas todavía que conversar. No, poquitos, pero van quedando algunos.
Otro gran desafío que se habla poco en materia laboral es el cambio climático. Y hablo del cambio climático porque es la generación de empleos verdes. Según la OIT, 18 millones de puestos de trabajo se van a crear en el mundo producto de la transformación energética. Oficios que antes no existían o que prácticamente a lo mejor eran poco demandados, instalación de paneles solares, ¿cierto? Electromovilidad, etcétera, hoy día son muy demandados por el mundo del trabajo. ¿Cómo ayudamos a eso también? Es un desafío grande también de fomento productivo, ¿cierto? Que obviamente impacta en el mercado laboral. Todo lo que es energías verdes, pero también incluso en otros ámbitos de la economía, es algo que tenemos que no solo empujar, sino también tenemos que anticiparnos un poco, ¿cierto? Nosotros tenemos competencia directa en los vecinos, por ejemplo, no solo el tema litio, ¿cierto? Hidrógeno verde. Entonces, es cómo hacemos que el aparato estatal no frene o no siga dilatando, ¿cómo se llama? Inversiones. No puede ser que nos demoremos 10, 11 años en poner una planta, por ejemplo. O no puede ser que venga una gran empresa china y que quiere invertir en el norte de Chile y por un tema de permiso se desanimen y se vayan, como ocurrió hace 1 o 2 años. Ahí se está trabajando, ministro, en la prospección del mercado laboral, o sea, en la conversación del sector público con el sector privado, de cuáles son los oficios que hoy día requiere el mundo del trabajo, de manera que las universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, capaciten en aquellos oficios que hoy día requiere el mundo del trabajo y no nos genere estos cesantes ilustrados que hablábamos hace un ratito. Claro, o sea, esa conversación es clave y profundizarla, ¿cierto? Nosotros asumimos hace un poquito más de 1 mes y medio, hemos conversado con distintos actores, también con el ministro Mas, por supuesto, que ahí tiene que haber un trabajo interministerial muy potente. Tenemos que avanzar mucho más rápido en esta conversación para ver cómo generamos los cambios y para no tener, por ejemplo, esta gran cantidad de cesantes ilustrados que al final no solo es una frustración personal, sino que lo están pasando muy mal, que no encuentran trabajo. 925.000 personas. Es la última estadística, ¿cierto?, que conocimos del INE hoy. Oiga, ministro, ya para ir cerrando, nos quedan un par de temas. Un último gran desafío, hemos hablado de varios, ¿cierto?, de cambio demográfico, cambio migratorio, cambio climático, cambio en materia de productividad, de flexibilidad laboral. Hay uno que no puedo no preguntarle, personalmente siempre hablo de él y creo que es muy importante, que son los cambios en materia de equidad de género y corresponsabilidad. Chile es un país muy poco corresponsable. Prácticamente el 97% de las personas que hoy día en Chile no trabaja remuneradamente, y subrayo remunerado porque el trabajo doméstico es trabajo, pero el 97% de quienes no trabajan remuneradamente son mujeres. Y hoy día existen ciertos permisos y leyes laborales para los padres porque prácticamente no se usan. El postnatal parental 0,24%, la licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año 0,18%. Y un gran problema, y lo vimos ahora con el 10% de desempleo femenino, es que la carga de la maternidad recae en las mujeres, no solo por el tema de la sala cuna, sino por un tema cultural. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Algunos dicen los cambios culturales en Chile siempre llegan empujados por cambios legales. ¿Necesitamos una ley para eso o podemos apuntarlo desde otro punto de vista? Es una muy buena pregunta porque es de larga data y parece que cuesta avanzar. Obviamente uno ve las nuevas generaciones y siento que es distinto, ¿cierto?, a lo que uno quizás veía antes. Los cambios legales pueden funcionar, pero tienen que venir acompañados con distintas medidas también de carácter cultural, ¿cierto? Sí. Lo que tú dices del postnatal es cierto, 0,24%, siendo que la extensión del postnatal ha sido una medida muy beneficiosa. ¿Sí? Y muy valorada transversalmente. Yo creo que no está en discusión. En discusión, pero claro, ¿por qué los papás hombres no lo toman? Hay también un tema de incentivo económico, ¿cierto? Porque recordemos que en la ley de permiso postnatal parental establece un tope, que en el caso de los hombres es mucho más restrictivo por la estructura del mercado laboral, de la distribución de ingresos, básicamente de remuneraciones. Entonces... Pero pasa más por un tema cultural, ministro, ¿no? Porque además los 5 días de permiso pagado, que ahí no hay tope, no hay una estadística certera, pero hay un par de encuestas del INE que se lo toman menos del 20% de los padres, esos 5 días, que son como lo mínimo. Sí. Entonces hay un tema cultural detrás, que cuesta empujarlo, ¿no? Sin duda que es un tema cultural y
Tenemos que trabajar como país en ir venciendo estas barreras que se van instalando y que se van perpetuando en el tiempo. Por supuesto, la legislación ayuda, Sí. pero encuentro que es complicado, por ejemplo, poner una ley de corresponsabilidad. En el fondo, hay que ir a qué específicamente uno se quiere referir, o quizás más poner los incentivos para que esto también ocurra. Tal cual. Ministro, para ir cerrando ya, se nos acerca ahora el viernes 1 de mayo, Así es. Día Internacional del Trabajo, ¿cierto? Ujú. Ahí mirando, ¿cierto?, a quienes lo están mirando por multiplataforma. ¿Cuál sería el principal mensaje que el gobierno quiere entregar a los trabajadores de Chile para este 1 de mayo? Sí. Bueno, a ver, nosotros como gobierno tenemos una tarea que es grande, un desafío muy grande, que es levantar la economía, levantar las oportunidades laborales para generar más y mejor empleo. Es una frase simple, pero es muy complicada. ¿Por qué? Porque no, como país no hemos sido capaces de hacerlo en los últimos 12 años. Entonces, primero la invitación es a entender que este plan de reconstrucción nacional no beneficia a los más ricos, no en el fondo es en contra de los trabajadores. Estas medidas son para estimular la economía, para que aumente la inversión, aumente el crecimiento y así empleo de calidad, empleo con cotizaciones previsional, empleo formal. Es un desafío grande, no nos amilana tampoco la magnitud del desafío, porque como he dicho, nosotros no venimos a administrar lo que hay no es bueno y necesitamos cambios importantes, y esos cambios importantes los tenemos que hacer entre todos, ¿sí? Porque acá no es que el gobierno va a impulsar una agenda y que mágicamente se van a generar estos empleos, esto es con todos, ¿sí? Con los gremios empresariales, con los trabajadores, obviamente con el gobierno, y la invitación es a subirse a este carro y bueno, lograr el despegue que tanto necesitamos como país. Tal cual. Oiga, ministro, le voy a hacer otra pregunta difícil. Yo siempre le he hecho varias preguntas difíciles, pero usted me las responde todas de manera muy bien. Si tuviera que elegir más empleo, mejores salarios o mayor formalidad, si tuviera una bala de plata. Difícil, ¿no? Las tres, ¿por qué? Yo sabía que me iba a responder eso. Porque si nosotros levantamos este país, si logramos crecer al 4%, vamos a generar más y mejores empleos formales y mejores salarios. Y mejores salarios, por supuesto. Tal cual. Bueno, vamos a ir terminando. Entonces, muchas gracias, ministro. Gracias, Fernando. Súper interesante la conversación. La verdad es que esperamos verlo más seguido acá en ICARE. La agenda laboral viene muy, muy intensa este año. Cuente con ICARE también para apoyar desde el lado, ¿cierto?, de la conversación, del diálogo, lo que el ministerio desee, ¿cierto? Hay que seguir fomentando políticas públicas y relaciones laborales más armoniosas y colaborativas. Yo creo que esa es la clave de nuestro país. Nada, desde ICARE, agradecer obviamente a quienes se conectaron, agradecer a quienes están presentes el día de hoy en este nuevo Conoce a tu Ministro, con el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau. Agradezco también a los socios colaboradores, cuyo compromiso hace posible estos espacios, ¿cierto?, que contribuyen a una mejor comprensión de los desafíos y oportunidades que impactan el desarrollo de nuestro país. Así que muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias. Trabajando para usted.